Joy to the world, the Lord is come. Mamá, yo quiero abrir un día del calendario hoy. Pero ya abriste un día del calendario por la mañana, mi amor, que lo abrimos todas las mañanas. Y hoy te tocó una flor y ya la comiste. No se puede comer tanto chocolate. ¡Ay, jolines! ¡Qué golpe! Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, ya veis cómo está Irene, ¿no? Eufórica por chocolate. Hoy es viernes, ahora la voy a llevar con los abuelos un ratito porque yo tengo unas cositas que hacer que luego os enseñaré. Estuve toda la mañana al ordenador trabajando porque claro, no hago puente. Y ahora van a ser las 6, ya es de noche. Ya estamos en ruta, Irene quedó con los abuelos un ratito, mientras vamos a comprar sus regalos de cumpleaños, que no le quería decir nada, le dije que iba de trabajo a trabajar, porque si no quiere venir con nosotros, claro, imaginaos la locura que es ir a mirar juguetes con la niña, obviamente, porque los quiere todos. Y entonces estoy pensando, no sé si ir a Toys R Us, porque Carrefour y Alcampo ya están hechos, no vimos gran cosa, y me faltaría el Corte Inglés también, y quería ir a Marineda, porque hay una tienda de juguetes grande, así por un pasillo lateral, que le digo yo, por la parte de atrás. Y no sé, a lo mejor nos acercamos a Marineda, aunque claro, es viernes por la tarde, puente. Igual es la muerte meterte en el centro comercial, claro. Es que no me doy cuenta de una tienda grande de juguetes que haya en el centro, en Coruña. No sé, os voy contando. La fiebre de las LOL. ¿Quiere esto? No te lo pierdas. No sé lo que es. Aquí el padrino le compró esta. LOL. A ver qué es lo que viene aquí. Mañana lo veremos. Esto es una fiebre, ¿eh? Esto es para perderse, en serio. Madre mía, me va a levantar dolor de cabeza mirar juguetes, niñas. ¡Uf, Jesús! Es que me pierdo entre tanta cosa. Bueno, la Nancy youtuber. A Irene le tenía que llevar esta, ¿no? ¿Qué me decís? Un día como youtuber. Aunque bueno, en la vida de Irene ya son todos los días así, con su mamá. Los bebés llorones que le gustan un montón. Esta ya se la regaló el año pasado mi hermano. Y ahora quiere estos, los pequeñajos, los bebés llorones, lágrimas mágicas. Telita, niñas, hay que estar en todo. ¿Y esta qué? Madre mía, esta es más grande que la niña. ¡Jesús! Ahora estoy en Carrefour mirando aquí un poco las mini tablets, mini ordenadores, aquí toda esta tecnología. Pero de verdad que esto es para tolear de la cabeza, ¿eh? Estoy hecha un lío, no sé qué hacer. Mirad las nuevas Barbies. Bueno, nuevas se lo digo yo porque las acabo de ver y para mí son nuevas. Igual me diréis vosotras, Isa, esto hace años que existe. ¡Mirad esta! Esta no tiene 60, 90, 60, ¿eh? ¡Cómo mola! Claro, se actualizaron. Ahora son más normales como la gente, ¿lo visteis? Patrulla canina al poder. Voy a empaquetar estos dos juntos, que se los regalan los abuelos mañana. Y el coche de la Barbie, con mando a distancia. No te lo pierdas. Y después cogí este de temas de lógica y este otro de dibujar también. Bueno, voy por la parte de arriba del parking de Carrefour, que es el que se comunica con Toys R Us aquí en Coruña, en la avenida de Alfonso Molina. Y os tengo que decir que miréis mucho los precios, porque ahora voy a devolver el juego este de aprendizaje de lógica y el de dibujar que compré aquí en Carrefour, 15 euros, 14 o 15 euros más baratos, los dos, vaya, en conjunto, más baratos que en Toys R Us. Al final, si compras muchos juguetes, pues claro, sale a cuenta revisar precios, Así que ahora voy a Toys R Us a devolverlos y me quedo con los de Carrefour. Pues vamos a empaquetar aquí Irene y yo, ¿verdad, mi amor? Sí. ¿Qué vamos a empaquetar? Dos regalitos de libros, uno de Samba y otro de la patrulla. Claro, de Samba, de Simba, porque estos son los libros de Disney. Tiene varios libritos de Disney, de diferentes dibujos. Cuidado con el papel, mi amor. Y este es el de la patrulla. Yo se lo compré a Irene el año pasado, yo os lo había dicho en un blog y me encantan. Me parece un regalo genial, de verdad. ¿Veis? Mirad todos los libros que trae. Vamos, que son, ¿cuántos son? 12 mini libros de cartón. ¿Sabes? Es tan genial, de verdad. 12,95. Mira, para un amigo invisible. El mío es este.
¿Ves? El de Irene es este. Mira, los tienes todos dados la vuelta, mi vidiña. Le tienes que dar la vuelta para saber cuál es cuál. Colocarlos. Y mirad, enseñamos el de Irene, ¿ves? Abre así y los libritos son así. Tú si los pones así. Sí, mi amor, si los pones así hacia arriba. ¿Ves? Ya sabes el título del libro. Everest. Everest, claro. Pues es tan genial, la verdad. Y compré ahora estos 2 packs y los voy a empaquetar. Muy bien, es que tengo una ayudante estupenda. Muy bien, mi amor. Pues nada, otro para aquí. Venga. ¿Qué le pongo? Aquí, te digo yo, toma. Una A de Alejandro. Venga, donde quieras. Ponle una A de Alejandro, grande. Así y así. Muy bien. A ver que ahora va a dejar Irene los regalitos aquí al ladito del árbol. Ahí vamos. Ven, mi amor. Aquí está. Ahí. Porque aún faltan unos días para estos cumples, ¿eh? Entonces los pones ahí al ladito de nuestro árbol minimalista de este año. Pero que lo lleve Papá Noel. Estos son de cumpleaños, no son de Papá Noel, mi amor. Mirad qué estoy haciendo a la 1:05 de la madrugada, del sábado. Sí, hoy es sábado, efectivamente. Pues eso, que toda la tarde mirando juguetes y yo tenía pensado ir a una tienda que me inflaran unos globitos de helio con el número 4 o Irene, bueno, no sabía aún lo que, ¿sabes? Pero quería traer algo para casa para que mañana la niña cuando se levantase a primera hora de la mañana viese adornado y se llevase una sorpresa y una alegría. Mañana vamos a comer todos los abuelos juntos, pero claro, yo quería sorprenderla en casa, el hecho ese de que se levantase y bueno, ¡oh! Una sorpresa, una alegría, 4 añitos. Por Dios, que pasan volando. Y nada, me olvidé de ir a la tienda y no tengo nada. Entonces estaba aquí y se me ocurrió, dije, pues mira, me invento cualquier cosa, ¿sabes? Los niños se ilusionan con todo y de verdad que les gusta lo más mínimo. Pues mira, unos folios reciclados y aquí acabo de hacer su nombre y el número 4. Y no sé, lo voy a pegar por ahí por casa para que mañana cuando se levante lo vea. Y ya está, ya veréis, solo con eso seguro que se le ilumina la cara. Como podéis ver, mi montón de ropa sigue en aumento en lugar de ir a menos. Bueno, lo voy a dejar así porque me vengo arriba y va a ser la 1:30 de la mañana. Pero cuando vea esto, va a morir de amor. Y creo que aún le voy a hacer un corazón en folio y a ponerlo ahí. Un corazoncito de amor. ¿Os gusta? Estoy muy contenta. 4 años. Ay, por Dios, mañana voy a llorar como una magdalena. Irene, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Aquí estamos, Irene ya está vestida y como es su cumple, mirad lo que le va a hacer mamá, ¿eh? Atención con estas planchas que son vintage, tienen 30 años. Y mi mamá me planchaba el pelito, ¿veis? Y le voy a planchar el pelo a Irene, porque es que claro, con formas, claro, y es que con 4 años ya, ¿verdad, mi amor? Ya está vestida, hoy quiere llevar bolso, quiere maquillarse y peinarse guay, porque claro, 4 años no se cumplen todos los días. Bueno, aquí está mi princesa, ¿veis? Con las ondas en el pelo y la coleta se la hice en ricitos con las GHD. ¡Ay, qué mona, madre mía! A ver, mi amor, ¿te gusta el peinado? ¡Hala! La tos no nos deja, pero estás muy guapa. Os voy a recomendar, bueno, una novedad que está en los supers, pero que yo ya probé el año pasado en sus bodegas, en Martín Kodaks en Pontevedra, y esto es una pasada. Tenéis este Mencía Rosé y este que es Albariño y Godello, 7,90. Yo voy a llevar uno de cada y bien frío, madre mía. Cuidado porque esto baja solo. ¡Una LOL!
aquí estamos de nuevo. Bueno, hoy bajé a Irene a ver todo el alumbrado navideño. Ahora vamos a ver el poblado y os lo enseño también. Sing glory to the newborn King, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all the nations rise, join the triumph of the skies, with angelic hosts proclaim, Christ is born. Menudo día largo tuvimos hoy. Irene ya está en casa, le acaba de hacer la papilla a la nené. Aquí le está dando la cena, con el pañal puesto, claro, porque este bebé de su cumple hace pis y popó. Y entonces tiene que tener... Y caca. Hace pis y caca. Y tiene que tener el pañal puesto. Ahora le voy a buscar yo un baberito de cuando Irene era pequeña, porque le está dando la cena sin babero. Mira el chico si lo traga. Lo traga todo, claro. Y después, si levanta el bracito izquierdo, hace pis y caca. El otro, mi vida. Su izquierdo, así. Después va a hacer cacola, pero espera, que aún no acabo de comer, ¿eh? Y vamos a tener que cambiarle el pañal. Uy, me vienen muchos gastos, ¿eh? Entonces, ¿yo qué soy? ¿La abuela del bebé ese? Sí. Sí, tú das la cena. Yo le doy la cenita. Bebé, bebé, acabas de cenar en la casa de la abuela, ¿vale? Vale, mamá. Buenos días, hoy es domingo, día 9. Me imagino que acabaré el vlog para hoy, eso espero, pero es que de verdad tengo tantas cosas por hacer que es que ya me entra ansiedad. Tantísima ropa por planchar, toda la casa patas arriba, todo por recoger el cumpleaños de ayer de Irene. Mañana lunes a celebrar con los compañeros, en clase, claro. Quería hacer una tarta de galleta y chocolate de las de toda la vida. Las 2 camas por cambiar. Mañana es lunes y yo tengo tanto trabajo esta semana porque claro, estamos en fechas prenavideñas y hay trabajo. ¿Y tú qué, cieliño? ¿Tú qué? Podemos trabajar ya. Podemos prepararle los regalos a mis amigos. Porfa. Venga, vamos allá. La cama por hacer. Bueno, respiremos profundamente, ya estamos arregladas. Me tenéis que perdonar ese momento de antes, pero para que veáis que yo también me saturo e hiperventilo. Pero es que ver la casa patas arriba me pone mala, porque claro, yo trabajo en casa, mañana es lunes, tengo tanto trabajo y claro, me pone enferma ver la casa así. Y ya sé que soy muy perfeccionista también, pero tengo que luchar con ello yo, día a día. Mirad, ayer vi un meme de Santa Claus en Facebook que me hizo tanta gracia. Era una madre llamando por teléfono a Santa Claus y le decía: oye Santa, mira, quiero que me traigas un unicornio. Y le contesta Santa Claus: pero eso es imposible. Y le dice a ella: ah, bueno, mira, entonces quiero un día 15 minutos tranquila. Quiero poder dormir 6 horas continuas y quiero comer caliente un día también. Entonces vuelve Santa Claus y le dice: vale, mira, ¿cómo quieres el unicornio? Es muy bueno, de verdad. Pues yo estoy igual, dices, buah, la niña tiene mogollón de regalos de cumpleaños de ayer, ¿sabes? Me va a dejar un ratito tranquila para que edite el vídeo de hoy, para que planche, recoja la casa, cambie las camas. Y viene: mami, ¿cómo funciona esto? Mami, cámbiame el pañal de la muñeca. Mami, mira esto. Mami, estate aquí conmigo. Mami, tú eres la abuela, juegas un rato. Mami, tengo mocos. Mami, quiero agua. Mami, me hago pis. Pero bueno, que no cunda el pánico, un poquito de humor, por favor. Así que vamos allá con el domingo. ¡Feliz día a todo el mundo! Voy a dejar este vlog aquí ya porque creo que me extendí un montón en el cumple de Irene, pero bueno, es que es lo que hice este puente. Ella cumple el día 8 y entre mirar regalos, prepararlo todo, etc., pues ya se me van los días. Espero que os haya gustado, nos vemos en todas las redes sociales, os espero allí como siempre. Y aquí en el canal también os podéis suscribir aquí abajo, activar la campanita y así no os perderéis ningún vídeo. Espero tener más vídeos entre semana también con esto del vlog más, así estoy más activa y me veis un poquito más.
Ay, mil besotes, un abrazo enorme. Gracias por verme. ¡Mua! Chao.